El desarrollo de los acontecimientos en las zonas de conflicto de Ucrania ha captado la atención internacional, especialmente con la reciente escalada en Odessa y Kharkov. Odessa, una ciudad portuaria crucial, ha sido objeto de incesantes ataques con misiles, lo que subraya su importancia estratégica. Como puerta de entrada clave para las importaciones y exportaciones de Ucrania, incluida la ayuda militar occidental, Odessa representa un objetivo primordial para la interrupción. Las dramáticas imágenes de las altísimas columnas de humo que se elevan desde Odessa ofrecen una vívida imagen de la destrucción y ponen de relieve la ferocidad de estos ataques. La cuestión de cómo la defensa aérea de Ucrania, especialmente en regiones fortificadas como Odessa y Kiev, está haciendo frente a estos ataques sigue siendo objeto de especulación. A pesar de ser una de las zonas más protegidas, el reciente bombardeo sugiere o bien un lapso en las capacidades de defensa o un reposicionamiento estratégico de los sistemas antiaéreos. Este reajuste podría ser consecuencia de la necesidad de defenderse de amenazas simultáneas en múltiples frentes, incluido el persistente bombardeo en Kharkov. La complejidad de la estrategia de defensa ucraniana se ve acentuada por la necesidad de salvaguardar las infraestructuras críticas, que han sido un objetivo recurrente. Rusia se ha centrado en las instalaciones energéticas y las líneas de suministro con el objetivo de paralizar las capacidades operativas de Ucrania, añadiendo un nuevo nivel de dificultad a unas fuerzas ucranianas que ya están al límite de su capacidad. Hay mucho en juego, y la resistencia de las defensas ucranianas sigue siendo un factor fundamental en el conflicto actual. Mientras tanto, las maniobras ofensivas de Ucrania no han pasado desapercibidas. El despliegue de drones en ataques profundos dentro del territorio ruso es una táctica audaz que pone de relieve la naturaleza evolutiva de la guerra moderna. Estas operaciones con drones, aunque a menudo envueltas en el misterio sobre su impacto, significan un intento estratégico de perturbar la logística y las infraestructuras rusas. La dinámica del gato y el ratón de estos enfrentamientos pone de relieve los aspectos asimétricos del conflicto, en el que la innovación tecnológica y la sorpresa táctica pueden compensar las desventajas militares tradicionales. La frecuencia e intensidad de estos ataques con drones son dignas de mención, pues representan una escalada significativa en la estrategia de represalias de Ucrania. Sin embargo, la eficacia real de estas operaciones se ve a menudo empañada por informes contradictorios, en los que fuentes rusas afirman con frecuencia haber obtenido altos índices de interceptación. La dificultad de verificar estas afirmaciones pone de relieve el problema más general de la guerra de la información, en la que las narrativas son tan controvertidas como los propios territorios. Esta continua batalla de percepciones añade otra dimensión al conflicto, que afecta tanto al público nacional como al internacional. A medida que profundizamos en los entresijos de este conflicto, surge la pregunta: ¿cómo influirán estos cambios tácticos en la trayectoria general de la guerra? La adaptación y contraadaptación de estrategias por ambas partes sugiere un enfrentamiento prolongado, en el que ninguna de las partes está dispuesta a ceder terreno fácilmente. Esta guerra de desgaste, marcada por pérdidas y ganancias graduales, podría muy bien dictar el futuro de la región. Para quienes siguen estos acontecimientos, no se puede exagerar la importancia de discernir la realidad de la ficción en la niebla de la guerra. Los espectadores comprometidos e informados como usted desempeñan un papel crucial en la configuración del discurso en torno a cuestiones tan críticas. Si este análisis es de su agrado, le invito a que le dé a me gusta y se suscriba para recibir más análisis en profundidad de los conflictos mundiales. Mientras el conflicto en Ucrania sigue evolucionando, los recientes avances rusos en las regiones de Donetsk y Kharkov ilustran la cambiante dinámica sobre el terreno. En Goriska, tras la prolongada batalla por Marinka, las fuerzas rusas han logrado avances significativos, capturando la mayor parte de la ciudad. Este avance estratégico, aunque no tan fortificado como el de Marinka, sigue representando un cambio sustancial en el control, que refleja el enfoque metódico de las operaciones rusas destinadas a debilitar las posiciones defensivas ucranianas. El ritmo de estos avances, tanto si se produjeron rápidamente como si se confirmaron gradualmente, pone de relieve la naturaleza fluida de la información procedente de las líneas del frente.
donde el enfoque de los informes puede a veces ocultar los acontecimientos en zonas menos destacadas. La toma de Goriska, al igual que la anterior caída de Marinka, puede servir de trampolín para nuevas operaciones rusas destinadas a presionar las líneas de suministro ucranianas y consolidar el control territorial. Mientras tanto, la situación en Netalove sigue pautas similares. Tras la batalla de Pervomaisk, las fuerzas rusas se habrían apoderado de amplias zonas de este pueblo, lo que subraya una vez más el carácter progresivo, aunque estratégico, de su ofensiva. La confirmación de estas ganancias territoriales, ya sean inmediatas o tardías, pone de relieve los retos inherentes a la información en tiempo de guerra, donde la niebla de la guerra a menudo difumina las líneas de certeza. En Kharkov, la continua ofensiva rusa a lo largo del río Bechá, que intenta asegurar posiciones y forzar retiradas ucranianas, se alinea con objetivos estratégicos más amplios, recientemente articulados por Putin. Sus declaraciones dilucidan un objetivo sospechado desde hace tiempo: crear una zona tampón para mitigar las amenazas de artillería y reducir el riesgo de incursiones ucranianas en territorio ruso. Esta estrategia de crear un colchón o zona tampón se alinea con la remodelación táctica de las líneas del frente, con el objetivo de estirar las defensas ucranianas y asegurar las fronteras rusas. Las implicaciones más amplias de estas maniobras sugieren un cambio desde los asaltos urbanos directos hacia un enfoque más matizado de la seguridad territorial y la profundidad estratégica. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, persiste la pregunta: ¿cómo responderá Ucrania a estos cambios estratégicos y qué implicaciones tendrán para el futuro del conflicto? Esta pregunta invita a los espectadores a considerar los retos geopolíticos más amplios y la resistencia de las naciones asediadas. Las lecciones que se extraen de estos enfrentamientos no son solo militares, sino también políticas, ya que determinan los contornos de la estabilidad regional y las relaciones internacionales. Para quienes están implicados en el resultado de este conflicto, su compromiso y sus ideas contribuyen a una comprensión más profunda de estas complejas cuestiones. Al mantenerse informados e implicados, ayudan a fomentar un diálogo crucial para navegar por las incertidumbres de nuestro mundo. Si esta exploración le ha aportado valor y le ha incitado a la reflexión, considere la posibilidad de suscribirse para seguir recibiendo actualizaciones y análisis sobre este y otros retos mundiales. Por supuesto, aquí está la continuación del artículo. La reciente escalada del conflicto en Ucrania ha traído nuevos retos y percepciones de las maniobras estratégicas de las fuerzas rusas y ucranianas. En la región de Donetsk, los avances rusos han sido notables, especialmente en la ciudad de Goriska. Tras la prolongada y agotadora batalla de Marinka, las tropas rusas han asegurado partes significativas de Goriska, lo que supone un cambio decisivo en el control territorial. Este avance, aunque no tan fuertemente fortificado como en Marinka, indica un esfuerzo estratégico por parte de Rusia para socavar las capacidades defensivas ucranianas. La confirmación de estos avances, tanto si se produjeron rápidamente como a lo largo de varios días, pone de manifiesto la complejidad de obtener información precisa desde las líneas del frente. A menudo la atención de los medios de comunicación y las sesiones informativas militares pueden eclipsar los acontecimientos en zonas menos publicitadas, lo que dificulta la verificación del estado de dichos avances. No obstante, la toma de Goriska puede servir como punto de partida para nuevas operaciones rusas destinadas a interrumpir las líneas de suministro ucranianas y consolidar las ganancias territoriales. De forma similar, la situación en Netalove refleja patrones comparables de ofensivas incrementales, pero estratégicas. Tras la batalla de Pervomaisk, las fuerzas rusas habrían tomado el control de partes sustanciales del pueblo, lo que pone de relieve la naturaleza metódica de su campaña. La publicación de información que confirma estos cambios territoriales, ya sean recientes o tardíos, subraya las dificultades inherentes a la información en tiempo de guerra, donde la niebla de la guerra a menudo oscurece la imagen completa. En Kharkov, la actual ofensiva rusa a lo largo del río Bechá pretende asegurar posiciones estratégicas y obligar a las fuerzas ucranianas a retirarse. Esto se alinea con los objetivos más amplios esbozados recientemente por Putin, que se centran en la creación de una zona tampón para minimizar las amenazas de artillería
y limitar las incursiones militares ucranianas en territorio ruso. Esta creación estratégica de un colchón o zona tampón es indicativa de un cambio táctico desde los asaltos urbanos directos hacia un enfoque más amplio de la seguridad territorial y la profundidad estratégica. Las implicaciones de estas maniobras sugieren un enfoque calculado para ampliar las líneas del frente y estirar las defensas ucranianas. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, se plantea una cuestión acuciante. ¿Cómo se adaptará Ucrania a estos cambios estratégicos y qué efectos tendrán a largo plazo en la trayectoria del conflicto? Esta investigación anima a los espectadores a contemplar las implicaciones geopolíticas más amplias y la resistencia de las naciones bajo coacción. Los conocimientos adquiridos en estos combates van más allá de las tácticas militares y abarcan consideraciones políticas que determinan la estabilidad regional y las relaciones internacionales. Para quienes siguen de cerca este conflicto, su compromiso y sus puntos de vista son de un valor incalculable para fomentar una comprensión matizada de estas complejas cuestiones. Al mantenerse informados y participar activamente en los debates, contribuyen a un diálogo esencial para navegar por las incertidumbres de nuestro panorama mundial. Si este análisis le ha aportado ideas significativas y le ha incitado a la reflexión, le invito a suscribirse para seguir recibiendo actualizaciones y análisis en profundidad de este y otros acuciantes retos mundiales. Por supuesto. He aquí la tercera parte del artículo. A medida que la situación en Ucrania sigue evolucionando, el panorama estratégico está marcado por una serie de maniobras calculadas, tanto de las fuerzas rusas como de las ucranianas. Los recientes acontecimientos en las regiones de Donetsk y Kharkov significan un cambio de enfoque y de táctica, que refleja objetivos estratégicos más amplios. En Goriska, tras la intensa batalla por Marinka, las fuerzas rusas han hecho progresos sustanciales, capturando la mayor parte de la ciudad. Este logro es significativo, pues demuestra un esfuerzo deliberado por debilitar las posiciones defensivas ucranianas y establecer un mayor control sobre la región. El ritmo de estos avances, ya sean rápidos o prolongados, pone de relieve la dificultad de obtener información clara y oportuna desde el frente. A menudo, el énfasis de la cobertura mediática puede ocultar acontecimientos significativos en zonas menos publicitadas, lo que añade complejidad a la verificación de dichos avances. La toma de Goriska, al igual que la anterior caída de Marinka, puede servir como punto de apoyo estratégico para posteriores operaciones rusas destinadas a atacar las rutas de suministro ucranianas y consolidar el control territorial. Mientras tanto, la situación en Netalove refleja patrones estratégicos similares. Tras la batalla de Pervomaisk, las fuerzas rusas habrían tomado el control de amplias zonas del pueblo, lo que pone de relieve la naturaleza metódica de su ofensiva. La confirmación de estas ganancias territoriales, ya sean inmediatas o tardías, pone de relieve los retos inherentes a la información en tiempo de guerra, donde la niebla de la guerra a menudo difumina las líneas de certeza. En Kharkov, la continua ofensiva rusa a lo largo del río Becha, destinada a asegurar posiciones estratégicas y obligar a los ucranianos a retirarse, concuerda con los objetivos estratégicos más amplios expresados recientemente por Putin. Sus declaraciones han aclarado un objetivo del que se sospechaba desde hace tiempo: el establecimiento de una zona tampón para mitigar las amenazas de artillería y reducir el riesgo de incursiones ucranianas en territorio ruso. Este enfoque estratégico en la creación de un colchón, o zona tampón, refleja un cambio táctico desde los asaltos urbanos directos hacia un enfoque más matizado centrado en la seguridad territorial y la profundidad estratégica. Las implicaciones más amplias de estas maniobras sugieren un esfuerzo calculado para ampliar las líneas del frente y estirar las defensas ucranianas. A medida que se suceden estos acontecimientos, la pregunta más apremiante sigue siendo: ¿cómo responderá Ucrania a estos cambios estratégicos y qué implicaciones tendrán para la futura trayectoria del conflicto? Esta investigación invita a los espectadores a considerar los retos geopolíticos más amplios y la resistencia de las naciones asediadas. Las lecciones que se extraen de estos enfrentamientos no son solo militares, sino también políticas, ya que determinan los contornos de la estabilidad regional y las relaciones internacionales. Para quienes están implicados en el resultado de este conflicto,
Su compromiso y sus ideas contribuyen a una comprensión más profunda de estas complejas cuestiones. Al mantenerse informados e implicados, ayudan a fomentar un diálogo crucial para navegar por las incertidumbres de nuestro mundo. Si esta exploración le ha aportado valor y le ha incitado a la reflexión, considere la posibilidad de suscribirse para seguir recibiendo actualizaciones y análisis sobre este y otros retos mundiales.